qué quiere Dios para esta generación, que puede estar confundida con tantas cosas, pero en medio de todo eso siempre hay un remanente. Yo tengo un remanente, y yo tengo un remanente fiel. Tú no eres el único. Hay un remanente que yo he apartado. Los sueños, los propósitos que Dios nos ha dado son solamente pretextos para conocerlo a Él. Si quieres mantenerte fiel hasta el final, yo te recomiendo que entres al lugar secreto. Hola amigos, qué felicidad de estar con ustedes, qué felicidad que nos acompañen para este lanzamiento, para este proyecto. Es nuestra primera enseñanza y queremos hacer la introducción con el impacto de un remanente fiel. Por favor, escríbanos si quieren algún tema en especial, síganos en nuestras redes sociales. Por favor, estén al tanto de todo lo que estamos publicando y gracias por su apoyo, gracias por estar tan pendientes y por su gran apoyo en todo este proceso de creación y todo esto. Quiero empezar esta enseñanza con Primera de Reyes capítulo 19 en el versículo 14 y el versículo 18. Quiero contextualizar antes de empezar a leer para que sepamos en qué estamos y en qué contexto estamos. Estamos en el reinado del rey Acab en Israel. Este rey no fue un buen rey. Estamos viendo que en esta época el rey había hecho muchas cosas malas. Se había casado con una mujer extranjera. Esa mujer extranjera hizo cosas que no debía hacer. Primero que todo, el rey no se tuvo que casar con una mujer extranjera. Y segundo, esa mujer estaba reinando y dominaba a este hombre. Hacía todo lo que ella quería. Ella destruyó los altares del Señor, destruyó y mató a los profetas, hizo muchas cosas que no debía hacer y el pueblo estaba en una ceguera espiritual y estaba enfriándose espiritualmente. Cuando sucede esto, el profeta Elías entra a esta situación y da una profecía y da una palabra de parte del Señor que por 3 años y medio no iba a llover en Israel. Entonces él da esta palabra, se aparta por los 3 años y medio, después vuelve y cuando vuelve restaura el altar y cuando restaura este altar y hace matar a todos los profetas falsos, Jezabel empieza a perseguirlo. Cuando Jezabel empieza a perseguirlo, él se encuentra en el desierto y en el desierto él tiene una conversación con el Señor porque está bastante deprimido. Y nos encontramos aquí en el capítulo 19, versículo 14 y versículo 18. Leo el versículo 14, dice: Él respondió, o sea Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18 le dice el Señor: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Es una época oscura en Israel, es una época dura, una época de mucha iniquidad y mucha tristeza, pero tristemente, mucho de lo que está pasando en Israel en esta época está pasando hoy en la iglesia actual. Y si me permiten, voy a hacer muchas similitudes a través de lo que estamos enseñando, de lo que está pasando en este pueblo y de lo que está pasando hoy en la iglesia actual. Es triste porque muchas de esas cosas, viéndolas a la luz de la palabra, están sucediendo. Y más que todo en la juventud y en esta generación. Así que quiero destacar 3 cosas que estaban pasando y 3 pecados que estaban pasando en el pueblo de Israel que realmente afectaron la relación con Jehová y afectaron el corazón de Dios. Estas 3 cosas están en el versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y ese pacto se ve en Génesis 17. Mi primer punto es que se mezclaron con los extranjeros. En Génesis capítulo 17 vemos cómo Dios le da un mandato a Abraham y le dice que todo hombre se tiene que circuncidar. Y los hijos de Israel habían dejado ese pacto de la circuncisión por simplemente las costumbres extranjeras, y no había diferencia entre el pueblo de Israel y entre los extranjeros, o sea, entre el mundo no había diferencia, y Dios quería que hubiera una diferencia que marcara por la santidad y por esta circuncisión del pueblo de Israel y los extranjeros, pero eso no estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo es que ellos se acostumbraron a las costumbres extranjeras de esta mujer Jezabel y no se habían circuncidado. Entonces no había diferencia alguna entre el pueblo de Israel y lo que hacían los otros pueblos. Han dejado tu pacto. Esta circuncisión estaba en Génesis 17 del 10 al 14, que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se mezclaron con los extranjeros. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Destruyeron la relación con Jehová. Eso es la segunda cosa que estoy resaltando en el pueblo de Israel, que destruyeron la relación con Jehová. La relación con Jehová se hacía por medio de los altares, y los altares era donde iban a dejar los sacrificios, los holocaustos, todo tipo de relación con el Señor, iban a hacerlo a los altares, y los altares habían sido derribados y habían sido destruidos, y habían puesto los altares de los Baales. Esa palabra de derribar viene del hebreo haraz, que significa tirar hacia abajo en pedazos. Ellos habían despedazado la relación con Jehová y ya no había ese medio con el que podían brindar sacrificios, holocaustos, por donde se podían comunicar para adoración a Jehová. No había altares. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y la tercera cosa que yo puedo resaltar que había sucedido en el pueblo de Israel y lastimosamente está pasando hoy es que desecharon la palabra de Dios. Han matado a espada a tus profetas. Los profetas eran la voz del Señor y eran los que traían las palabras de parte del Señor al pueblo para corrección, para edificación, para consolación. Y ya no tenían esos profetas que venían a hablarle al pueblo. Ellos no querían oír esas voces de los profetas porque se sentían incómodos. Y es lo que llama Pablo a esto como comezón de oír. Dice el 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No tenían la palabra del Señor. Los profetas habían sido lastimosamente matados y habían sido asesinados, los decapitaron y no había palabra de Dios en el pueblo. Era algo triste que había sucedido. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel? No estaba Dios presente en ninguna de las acciones, en ninguna de las costumbres. Dios necesitaba estar presente en el pueblo de Israel. Y el pueblo lastimosamente le dio la espalda a Dios. Entonces, ¿qué Dios dice después de todo esto? Me he reservado 7,000 hombres que no hayan doblado sus rodillas ante Baal y no hayan besado a él. Entonces, ¿qué es un remanente? La Real Academia Española nos define un remanente como aquello que queda de algo. Aquello que queda de algo. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos esta palabra por toda la historia y por todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos esta palabra por todos lados y es cuando habla de
un sobreviviente o de los finales. Es la palabra sherit en el hebreo, algo que queda del pueblo, como una sobra del pueblo. Entonces eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un remanente. Los que habían quedado y los que Dios escogió por gracia. Teniendo tan amplio concepto de lo que estaba sucediendo en el pueblo espiritualmente, de la historia de Elías, quiero ir a profundizar un poco eso y a mirar qué es lo que quiere Dios de un remanente fiel. Y la esperanza de Dios es que en medio de un pueblo siempre hay un remanente fiel. En medio de la iglesia, en medio de una iglesia tan perdida, a veces Dios escoge a un remanente por su gracia y también porque Él ve que ellos caminan conforme a su corazón. Entonces, las características de un remanente fiel es que un remanente fiel es santo. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:17, cuando los hijos de Elí estaban pecando en el sacerdocio tan deliberadamente, viene Samuel y Dios habla también de él después de que describe las acciones de los hijos de Elí. Entonces siempre hay santidad, hay fidelidad. Después de que Samuel hace esas acciones de santidad, después de que le sirve y describen cómo él le sirve al Señor, dice un profeta a Elí que me suscitaré un sacerdote fiel. Y ese sacerdote era Samuel, que se había mantenido fiel al Señor. Y el remanente fiel también tiene celo del nombre de Dios. Por eso no negocia con este mundo. Profundizando, quiero volver a leer el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Los elegidos no habían doblado sus rodillas y los elegidos no habían besado a Baal de ninguna manera. Dios los vio y Dios supo que ellos habían sido los que no doblaron sus rodillas y los que no se doblaron y no adoraron a esos Baales. Y una mujer en el Nuevo Testamento nos da un ejemplo grandioso de lo que es ser un remanente y de lo que Dios quiere de la vida de un cristiano relevante. En Lucas capítulo 7, del versículo 36 en adelante, podemos ver lo que Dios quiere de un remanente, lo que Dios quiere del cristianismo hoy en día. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Qué hermoso ejemplo que nos da esta mujer, María Magdalena, que viene a darnos este ejemplo de lo que es una vida conforme al corazón de Dios y a los deseos de Dios. Vimos que lo que era el pueblo de Israel se había arrodillado y había besado a los Baales, pero esa mujer viene y nos da un ejemplo de que viene y se arrodilla ante el Señor Jesús y empieza a besar sus pies. Entonces quiero destacar 4 puntos de cómo vive un remanente fiel. Entonces mi primer punto es que el remanente fiel vive siempre de rodillas. Esa mujer María, cuando supo que Jesús estaba en esa casa, vino de afuera sabiendo su posición en el mundo y entró a la casa donde estaba Jesús, a su presencia, y se arrodilló. Y una vida de rodillas siempre nos habla de rendición, de humillación, de reverencia al Señor. Porque vivir de rodillas es saber que nosotros no somos nada y Jesús vino a rescatarnos. Y ahora vivimos humillados delante de Él todos los días.
En nuestro caminar diario vivimos arrodillados ante el Señor, sabiendo su grandeza, su poder, que Él es el único que nos puede rescatar. Eso es vivir de rodillas, porque sabemos que en el mundo no somos nada. Y cuando el Señor viene a nosotros y cuando estamos frente al Señor en su presencia, es ahí donde nos humillamos y sabemos que Él nos da el valor. Entonces ese es mi primer punto, que vivimos de rodillas delante del Señor. El remanente fiel siempre está humillado delante de Él, reconoce su posición en el Señor y reconoce lo que está en el mundo y huye de Él. Mi segundo punto es que el remanente vive siempre en la adoración. Y no estoy hablando de ir al culto siempre, de levantar tus manos ahí, de cantar canciones porque eso es cada 8 días. Es que tu vida sea una expresión y sea un testimonio de adoración frente al Señor. En el versículo 38 vemos que, en el versículo 37, que trajo un frasco de alabastro con perfume y ella lo derramó todo frente al Señor. Y es lo que es una vida de adoración, que tú eres un olor fragante al Señor con tus acciones, con tu vida, con todo lo que hablas, con cómo caminas, con cómo hablas con tus compañeros, con cómo hablas con la gente, cómo hablas de Jesús. Eso es una vida de oración. Y seguir a Jesús te va a costar el perfume más costoso, que esa es tu vida. Y así muchos lo consideren insólito, eso es lo más valioso para el Señor, que tú te entregues todo a Él. Y eso es la verdadera adoración, caminar conforme a su corazón. Y el tercer punto es que el remanente siempre vive en la intimidad. Cuando ella estaba afuera, ella decidió entrar a esta casa donde estaba Jesús y su presencia habitaba ahí. Entonces dice el versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, y al entrar ella a esta casa dejó esa identidad, porque lo que era la identidad de ella en el mundo se había perdido cuando entró la identidad de Jesús en ella, cuando ella entró a su presencia y a la intimidad. Y cada vez que nosotros entramos a la intimidad, reconocemos nuestra identidad en Cristo Jesús, que nos ha redimido y nos somos transformados, porque ella ya no era pecadora al entrar a esta casa. Ella ya no era reconocida como una pecadora. Y entró entonces en esta casa y empezó a derramar su corazón, empezó a derramar su perfume. Eso era la vida que ella le estaba entregando al Señor. Y era en la intimidad, en la presencia del Señor, en la presencia, en la casa donde estaba Jesús. Ahí es donde el Señor nos quiere siempre. Y mi cuarto punto es que el remanente siempre permanece fiel. Y no estoy hablando de no caer nunca, no estoy hablando de que vivamos una vida perfecta, sin ningún pecado, porque eso es imposible. Estoy hablando de una vida de rectitud y de seguir a Cristo constantemente. Cuando vamos al capítulo 8, vemos que ahí estaba María Magdalena, la misma mujer, sirviéndole al Señor. Dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llama Magdalena, la que habían salido 7 demonios, ella estaba ahí. Y cuando vamos a Mateo capítulo 27, en la crucifixión de Jesús, vemos que ella también estaba ahí, versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y madre de los hijos de Zebedeo. Y no solo en la resurrección, ellas estaban también en la sepultura. En el versículo 61, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. En el capítulo 28, versículo 1, ellas estaban ya en la resurrección. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas estaban ahí no por los milagros, no por las bendiciones de Jesús, no por la manifestación de Él. Ellas estaban por Jesús, ellas estaban
en cualquier situación hasta el final de su ministerio aquí en la tierra. Y el versículo 5 me dice esto: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas buscaban a Jesús. ¿Y cómo entonces me mantengo fiel? No es buscando las bendiciones de Jesús, no es buscando siempre lo que Él me pueda dar, sino buscando lo que Él es, su nombre, su revelación. Si yo busco a Jesús, Él va a permanecer para siempre. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús es la razón de mi fidelidad, porque yo lo persigo a Él, no lo que Él me da. Versículo 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Otra vez en adoración. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Entonces, ¿cuál es el impacto de un remanente fiel? ¿Cuál es tu impacto cuando tú decides serle fiel al Señor? Cuando tú decides vivir de tal manera que agrades al Señor como un perfume. El impacto es que tú serás útil para la gloria y la honra de Jesucristo, y que serás siempre usado y usada como instrumento para extender su reino. Y a estas mujeres que se mantuvieron fieles hasta el final, Dios y Jesús les concedió el primer mensaje de las buenas nuevas, de la resurrección de Jesucristo. Cuando en la historia de Israel que acabamos de leer, cuando Elías termina esta confrontación y en el desierto, hay una guerra de Siria contra Israel. Y Dios manda a pasar revista a Israel y que se haga un conteo de los hombres y de todo el pueblo para que vaya a pelear. Y solo se encuentran 7,000. Pero de todo el pueblo de Israel, de tantas personas, solo se encuentran 7,000. ¿Y por qué? Porque Dios busca el remanente para que sea útil para su gloria y para que Él pueda utilizarlos para manifestarse a los demás y para edificar, para confrontar, para compartir de su reino y compartir de esa fe. Así que quiero terminar con las bendiciones para un remanente fiel en Zacarías 8. En Zacarías capítulo 8, del versículo 2 en adelante, voy a mencionarlas rápidamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Me habla de su presencia siempre manifiesta en nuestras vidas. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Su verdad será revelada a nosotros. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad, su santidad será revelada a nosotros y seremos transformados siempre. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con un bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de las ciudades serán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Me habla de largos días de vida, de gozo. Y versículo 6 dice: así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12 dice: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Todas estas bendiciones, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y por último, el capítulo 9, versículo 7: quitaré la sangre de su boca y las abominaciones de entre sus dientes. Quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Todas estas son las bendiciones que vienen para una vida fiel, para un cristiano fiel, para los que deciden no doblar sus rodillas ante este mundo. Entonces, la invitación de hoy es que tú puedas decir: yo soy parte de ese remanente, y yo soy parte de los que Dios escoge por su gracia y por su misericordia para ser utilizados para su reino y para traer las bendiciones al pueblo de Dios. Entonces medita en eso esta semana, medita en esa palabra tan hermosa que Dios nos ha traído, y que tú puedas decir: yo soy parte del remanente fiel. Te bendigo,
Espero que Dios te bendiga esta semana con muchas personas, con muchas palabras. Y si quieres algún tema en especial, repito, escríbenos por favor. Nos gustaría saber qué quieren escuchar. Mi nombre es Jonathan y para mí es un placer siempre compartir una palabra con ustedes. Hasta luego.